En comunidades en los Estados Unidos y por todo el mundo, millones de personas son explotadas mediante el trabajo forzado. La trata laboral es un delito atroz que puede infligir daños físicos, psicológicos, emocionales y financieros duraderos a sus víctimas. Las víctimas están escondidas a simple vista, siendo obligadas a trabajar en diversos entornos exigentes. La trata laboral, tal como se define en la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de 2000, es la captación, alojamiento, transporte, suministro u obtención de una persona para que trabaje o preste servicios, mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coerción, con el fin de someterla a servidumbre involuntaria, peonaje, servidumbre por deudas o esclavitud. En pocas palabras, la trata laboral es el trabajo forzado. Consiste en explotar a alguien que, debido a la fuerza, el fraude o la coerción, no puede abandonar un trabajo en el que está siendo explotado. Los casos de trata laboral se reportan regularmente en comunidades de toda la nación. Ninguna comunidad, ya sea urbana, rural o suburbana, escuela, grupo socioeconómico o demográfico, es inmune. La trata laboral se produce en industrias que utilizan tanto operaciones legales como ilegales y puede estar asociada con la delincuencia organizada y otros delitos en la comunidad, como el fraude en la contratación, el robo de beneficios, los delitos financieros, los delitos de drogas, la corrupción, la delincuencia organizada, la actividad de pandillas, la violencia doméstica y otros delitos violentos. Algunos lugares comunes en los que puede producirse la trata laboral son los domicilios particulares con servidumbre o esclavitud doméstica, o la explotación en el servicio doméstico, la hostelería, la agricultura, la jardinería, la construcción, los restaurantes y bares, los servicios de salud y belleza y el cuidado de ancianos. También se produce en las grandes empresas a través de proveedores externos o la mano de obra subcontratada. Las víctimas pueden ser atraídas con falsas promesas de grandes oportunidades de trabajo y una mejor vida. Las víctimas pueden verse obligadas a trabajar en condiciones lamentables, con poco o ningún salario. Pueden sufrir manipulación y abusos verbales, físicos, sexuales y psicológicos. Pueden ser obligadas a aislarse de forma rutinaria y sus comunicaciones pueden ser restringidas o cortadas. Las víctimas pueden temer por su vida y las de sus seres queridos. Pueden recibir amenazas gráficas de violencia contra ellas y su familia. Sus documentos de identidad pueden haber sido confiscados por sus traficantes y pueden estar endeudados con ellos por cantidades exorbitantes, cuyas condiciones de pago no son claras ni razonables. Esto es trata laboral. Si sospecha que se trata de un caso de trata laboral y cree que la víctima está en peligro inmediato, marque inmediatamente al 911 y proporcione la información más detallada posible sobre el incidente, incluyendo la ubicación física del incidente y de la víctima, una descripción del sospechoso, los detalles del incidente y las lesiones que requieren atención médica. Si sospecha que hay trata laboral y la víctima no está en peligro inmediato, llame a la Línea Nacional de Trata de Personas al 1-888-373-7888 o envíe el mensaje de texto HELP al 233-733 o a Be Free y comunique sus observaciones y sospechas a la línea de no emergencia de su agencia local de aplicación de la ley. Para obtener más información sobre las víctimas y los indicadores de la trata laboral, vea los dos siguientes videos: características de las víctimas de la trata laboral y banderas rojas que indican la trata laboral.